Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. En el día de hoy vamos a hablar del alquiler vacacional y sobre la reciente ley que ha sido aprobada en el Parlamento y que ha sido ratificada en el Boletín Oficial de Canarias hace apenas unos días. Vamos a hablar de una ley que ha sido muy polémica, tanto en la parte técnica como en la parte política. Le cederemos la palabra a personas influyentes, importantes a la hora de confeccionar esta ley, para la cual se lleva trabajando ya muchos meses y que finalmente es una realidad y que servirá, entre otras cosas, para regularizar el sector de la vivienda vacacional, que en Canarias en los últimos años ha ido en aumento. Arrancamos este Objetivo Lanzarote, como siempre, con un vídeo de nuestros compañeros del informativo de Lanzarote Televisión, que nos explican cómo está en estos momentos la situación de la ley vacacional. El pasado 12 de noviembre el Parlamento de Canarias dio luz verde a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, marcando un antes y un después en la regulación de las viviendas vacacionales en el archipiélago. La norma sustituye al antiguo decreto de 2015 y establece un nuevo marco que aspira a priorizar la vivienda residencial frente al turismo. Entre las principales medidas aprobadas destacan una moratoria de 5 años para nuevas licencias turísticas y la restricción de que solo un 10% del suelo residencial pueda destinarse a vivienda vacacional. Además, las viviendas de protección oficial quedan expresamente excluidas del uso turístico y se prohíben los denominados pseudohoteles, edificios enteros con unidades vacacionales de un gran tenedor. Según la Administración Autonómica, el objetivo de la ley es compatibilizar el legítimo ejercicio de la actividad turística con el interés general, dotando de claridad jurídica a un sector que hasta ahora navegaba entre vacíos normativos. La aprobación no ha sido pacífica. El bloque que apoyó la ley, principalmente Coalición Canaria y Partido Popular, ha sido acusado por la oposición, incluyendo el Partido Socialista en Nueva Canarias, de aprobar una norma sin consenso, sin incorporar enmiendas y dejando fuera voces claves del sector. Desde el sector turístico y de alquiler vacacional, la reacción ha sido manifiestamente contraria. La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, ASCAP, advierte de que la ley podría empobrecer a miles de familias y eliminar la posibilidad de que pequeños propietarios continúen en el negocio. En este sentido, algunos municipios amenazan con considerarla responsable de la muerte del alquiler vacacional y piden una revisión urgente. Por su parte, organismos reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia han criticado su carácter desproporcionado, advirtiendo de que podría dejar residual la actividad del alquiler vacacional y afectar negativamente a la oferta turística del archipiélago. En lo social, la ley ha generado un clima de incertidumbre para miles de hogares canarios que viven del alquiler vacacional. Según estimaciones previas a la aprobación, alrededor de 25.000 viviendas ubicadas en complejos extrahoteleros podrían quedarse en un limbo jurídico. El debate no es solo técnico o económico, es profundamente social y simbólico. La ley ha dividido a comunidades enteras. Algunos la ven como solución a la turistificación y al encarecimiento de la vivienda, otros como el fin de una fuente de ingreso vital. Hoy, en Objetivo Lanzarote, abordaremos las consecuencias que ha tenido la aprobación en el Parlamento de Canarias de la nueva ley de la vivienda vacacional. Y para iniciar este Objetivo Lanzarote le cedemos la palabra al presidente del Gobierno de Canarias, en este caso Fernando Clavijo, que responde a algunas dudas, sobre todo si será aplicable en la realidad esta ley de vivienda vacacional. ¿Los damos nosotros del Gobierno? Pero entramos en un conflicto con el Constitucional, entonces cualquier ayuntamiento de otro color político te lleva al Constitucional porque dice, oye, usted está invadiendo mi competencia, y declaramos la ley o ese articulado de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué tienen los ayuntamientos? Los ayuntamientos, si quieren, pueden ser medio propio de la administración de la comunidad autónoma, que puede ser, por ejemplo, Gesplan o Gestur. Solo tienen que comprar una acción y es medio propio, y ese trabajo se lo hacemos desde el Gobierno, o lo pueden hacer con los cabildos. Hay ayuntamientos que dicen, no, mira, yo esta competencia voy a firmar un convenio y quiero que me la haga la oficina técnica del cabildo. Pero lo que yo no puedo es decir que no es una actividad clasificada, porque es mentira, es una actividad clasificada, y lo que no puedo decir es, yo, todopoderoso Gobierno, le quito todas las competencias a los ayuntamientos y me las quedo yo, porque vienen reguladas en la Ley de Bases de Régimen Local, y entonces sería inconstitucional. ¿No van a desaparecer? Claro que no van a desaparecer, todo lo contrario, lo que estamos es tratando de democratizar el turismo. No tienes que ser una gran cadena hotelera para poder beneficiarte. Y desde la Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias, a través de su presidenta, Doris Borrego, confirman que esta ley lo que hace es atacar al pequeño empresario. Le da el jaque mate a los propietarios pequeños, es decir, van a ser comidos por esos tiburones que van a poder permanecer en el mercado hasta un máximo de 20 años, mientras a nosotros, los pequeños propietarios y también empresas gestoras
y intermediadoras de viviendas vacacionales nos van a quedar como mucho unos pocos meses de vida. El 85% de todas las viviendas vacacionales que existen ahora van a salir del mercado. Sin embargo, Fernando Clavijo considera todo lo contrario. Recientemente ha estado en Café de Periodistas y confirmaba que lo que pretende esta ley es dar respaldo jurídico a ese pequeño empresario y atacar al gran tenedor. Todo lo contrario. Vamos a ver, lo que hemos quitado es los que se llamaban no hoteles. Es decir, los grandes tenedores son los que pueden comprar un edificio de 80 o de 90 viviendas, no tener personal, no tener camareras de piso, no tener todos los requisitos que se le exigen a un hotel y tener 80 o 90 viviendas de alquiler vacacional. Eso es lo que hemos prohibido. Jessica de León, como consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, considera que esta ley es fundamental porque era un sector que estaba en un limbo legal y había que regularizarlo. Después de tener más de 70.000 viviendas en el mercado, es parar, intentar que la vivienda cumpla esa función social, que se analice la capacidad de carga, que no se afecte la vida de los residentes, pero al mismo tiempo equilibrarlo con una actividad económica. Ese siempre ha sido el objetivo de la consejería. Lo que tiene claro Fernando Clavijo es que esta ley ha sido muy polémica, que era un tema un tanto escabroso, pero que tenían que tomar alguna decisión. Afirma que lo que no podían hacer es lo que realizó en la pasada legislatura el Partido Socialista, que es mirar hacia otro lado y no realizar ningún tipo de actuación. Con lo cual yo creo que ahí se ha generado bastante polémica, ¿no? Polémica interesada de los grupos políticos, y es curioso ver cómo el Partido Socialista coincide con Vox en su análisis, es realmente curioso, y por otro lado ha habido una clara intención y una campaña de sectores económicos que se sienten amenazados, que a través de las CAP han querido atacarla. Pero miren, nosotros no estamos para agradar a los empresarios, ni estamos para agraviar o castigar a nadie, estamos para legislar. ¿El alquiler vacacional es un producto turístico que la gente va a consumir? Por supuesto, lo van a consumir. ¿Queremos tenerlo? Sí, pero queremos tenerlo y regularlo. Y no queremos que expulse a nuestros ciudadanos y a nuestros vecinos de nuestras ciudades, ni queremos desde luego que el producto sea un producto turístico, digamos, de bajo nivel, porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo precisamente por subir el nivel de nuestro turismo. Y uno de los términos que más controversia ha generado ha sido el de actividad clasificada para todos aquellos inmuebles que ya estaban en régimen de alquiler vacacional. Jessica de León, la consejera del Gobierno de Canarias, intenta poner algo de luz sobre este asunto. Habrá viviendas pues que no son viviendas porque están en suelos turísticos y que no cumplen en el trámite de actividad clasificada, o incluso haya viviendas en dominio público marítimo terrestre, una serie de suelos donde ni siquiera se permite la construcción de una vivienda, o dicho de otro modo, lo que es ilegal e ilegalizable. Pero el propietario que tiene su vivienda en un asentamiento rural, el propietario que tiene su vivienda en un suelo urbano consolidado, que tiene su licencia, su referencia catastral, etcétera, tiene que comunicar esta actividad, y a partir de ahí pues nosotros iniciaremos un trabajo con ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias donde pues esta actividad podrá continuar en función de esa, insisto, disposición transitoria. Y Doris Borrego, de nuevo desde ASCAF, nos explica cuál, a su juicio, va a ser el talón de Aquiles de esta ley. Talón de Aquiles, esta imposibilidad de poder tener la actividad clasificada para ilegalizarnos, con lo cual el Gobierno de Canarias va a tener un plazo de 2 meses para enviar las listas a los ayuntamientos y los cabildos de todas las viviendas vacacionales que tienen en su municipio o cabildos, y los ayuntamientos tienen 8 meses y los cabildos 6 para notificar que tenemos y cumplimos con todos los requisitos. Y evidentemente no podemos cumplir con la actividad clasificada. Dentro de este contexto, que al final no deja de ser una crisis o intentar solucionar un problema habitacional, también Fernando Clavijo no solo se centró en las casas de alquiler vacacional, sino que también hizo una pequeña reflexión sobre la situación en general en Canarias de la vivienda. Aquí hay que intervenir en la oferta y en la demanda. En la oferta necesitamos construir más casas. Para construir más casas necesitamos evidentemente poner suelo a disposición, que lo hemos hecho con un decreto,
pero hay una pieza clave que yo creo que es donde se hablaba de la inseguridad jurídica, que son las licencias de los ayuntamientos. Ahí hicimos un decreto de tal forma que los colegios de arquitectos o entidades colaboradoras, que se llaman, pueden facilitar y dar a hacer, digamos, un cribado, un informe mucho más exhaustivo que permita que en 90 días, una vez presentada la solicitud de licencia con ese informe, que lo implanté en su momento en la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, cuando yo fui concejal de urbanismo y alcalde de esa ciudad, y al final te permite en 90 días dar una licencia. Continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de la ley, de la controvertida ley de vivienda vacacional que llevamos, la verdad que muchos meses, no solo ahora, que parece que bueno, ya se empiezan a entender un poquito más algunos matices que en su día fueron bastante confusos, todavía queda yo creo que bastantes aristas complejas, que de hecho hablaremos y analizaremos en este pequeño espacio en Objetivo Lanzarote, pero como habrán escuchado, en Objetivo Lanzarote, en este programa, hemos escuchado a Fernando Clavijo, hemos escuchado a Doris Borrego como presidenta de ASCAP, hemos escuchado a la propia consejera del área, Jessica de León, ¿no? Y cada uno ha intentado explicar esta ley tan controvertida que ha generado polémica y que, bueno, como anunció Fernando Clavijo, también hay trasfondos e intereses económicos y políticos detrás, ¿no? Lo que está claro es que por lo menos este gobierno ha intentado regularizar un sector económico importante ya en Canarias, antiguamente era residual, ahora a día de hoy pues ya tiene una influencia directa para muchas familias y bueno, es turno de meterle mano y por lo menos intentar ordenarlo. Ahora bien, la situación sigue siendo complicada a día de hoy a la conclusión de este 2025. Está con nosotros Valentín Aullanet, compañero de la casa, para bueno, darnos algunos matices y analizar esta situación en la que nos encontramos con cierta polémica, porque recientemente, yéndonos a la actualidad, pues Jessica de León sufrió amenazas, la consejera, en este caso, que está orquestando, ¿no? Y dirigiendo esta medida, sufrió amenazas, creo que Pedras también, con lo cual la polémica e incluso los actos vandálicos están casi presentes, porque, repito, está afectando a muchas personas y la situación es un tanto bueno, confusa en estos momentos. Valentín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Bueno, hablábamos recientemente, creo que fue hace un par de semanas, Jessica de León, ¿no? Explicó que sufrió amenazas, incluso no sé si le lanzaron piedras o similar, intentos de agresión, bueno, por una ley que ha generado mucha controversia, mucha polémica política y también diría que técnica, Valentín, para que el oyente y el telespectador se sitúe. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? Bueno, antes que nada, lamentable lo de las agresiones a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. No es justificable bajo ningún concepto, pero lo que sí que es verdad es que la entrada en vigor de esta ley, que recordemos que todavía no ha entrado en vigor, se aprobó en el Parlamento con la mayoría de los votos del grupo de gobierno el 12 de noviembre, creo recordar, y se estipulaba que en 20-30 días, una vez se publicase en el Boletín Oficial de Canarias, ya entra en vigor y es de aplicación. Y además deroga el decreto del 2015 que regulaba un poco la actividad turística vacacional, pero de momento no ha entrado en vigor porque no se ha publicado en el BOC, y no se ha publicado, entre otras cosas, porque sabemos que hay algunos flecos, que es lo que ha puesto muy nervioso a los propietarios de las viviendas vacacionales, que hay un porcentaje muy elevado, casi el 80%, son pequeños tenedores, no grandes tenedores. Y yo creo que la gran preocupación que existe es que en realidad esta ley, Guillermo, si lo analizas, y yo más o menos que he hecho algún reportaje y lo he analizado bien, digamos que no es que regule en exceso la actividad turística, lo único que hace es hacer cumplir el decreto prácticamente del 2015, que no se aplicaba. El decreto del 2015, entre otras cosas, te decía que las viviendas vacacionales es una actividad turística y como tal tiene que tener una licencia de actividades clasificadas que solo te da una administración, que es el ayuntamiento donde está esa vivienda, y que tienes que tener una serie de requisitos, que si medidas contra incendios, salidas independientes, una serie de cuestiones, ¿no? Una serie de metros, etcétera, etcétera. Y claro, lo que pasa es que hasta ahora, desde el 2015 hasta ahora, yo creo que nadie aplicaba ese decreto, porque cuando se empezó a negociar
esta nueva ley, que tiene un nombre así muy largo, que es Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas, ¿no? Cuando se empezó a tramitar, que lleva casi 2 años tramitándose en el Parlamento de Canarias, las primeras reuniones, porque eso sí hay que decirlo, la buena voluntad del gobierno y el intento por consensuarlo ha sido evidente. Se han reunido en todas las islas con todos los responsables, con ayuntamientos, con propietarios, y yo recuerdo de las reuniones aquí, que una se celebró ¿En el Hotel Lancelot? en el Hotel Lancelot, efectivamente. Miguel Ángel Rodríguez. Sí, si no recuerdo. cuando preguntaron quiénes tenían licencia de actividades clasificadas, casi nadie, levantaron 2 la mano y había como 200 personas Al ahí. final, Y ese es uno, y eso es lo único que hace la nueva, entre otras cosas, pero sobre todo es pedir que se cumpla con lo que ya estaba en el decreto del 2015. Eso yo creo, Valentín, seguramente, también para que la gente lo entienda, yo creo que lo que ha suscitado y ha generado más controversia o más malestar, sobre todo el que tenga en propiedad un inmueble que esté explotando de manera turística, es que ahora se quiere regularizar algo que no estaba regularizado, que estaba como una especie de limbo. Yo creo que también porque, Valentín, igual tú tienes un recuerdo mayor, ¿no? Yo creo que hace 15 años el peso específico que tenía en la economía y en la incidencia directa de los inmuebles era muy pequeño en cuanto a explotar esta actividad. Y claro, ha crecido tanto que, bueno, antiguamente quizás se hacía la vista gorda, mucha gente no tenía esa condición de actividad clasificada y, bueno, lo alquilaba de aquella manera. Y ahora es, entre comillas, darle un poco de forma y ponerse un poco serios en un mercado emergente que ha crecido mucho. Vamos, yo coincido plenamente, primero porque a partir de 2015 hasta después del COVID no se produjo el boom turístico que hemos tenido, no se ha producido la gentrificación de que, y provocada entre otras cosas por una ley de vivienda a nivel nacional que daba mayor protección al inquilino que al propietario, provocó que la gente sacase del mercado las residenciales, que se fuese a sus cabildos y dijese, mira, presento una declaración responsable de que voy a iniciar una actividad turística, pero no presentaba tampoco los papeles. Entonces eso ha quitado algunas casas del mercado residencial, eso es evidente. Después se ha producido una compraventa de inmuebles por parte de no residentes, o sea, de turistas, y todo eso ha provocado una presión sobre la vivienda residencial, que ahora tenemos uno de los graves problemas es eso. Pero el alquiler vacacional no es el problema, no ha ocasionado exclusivamente el problema de la falta de vivienda, pero sí que ha venido todo un poco relacionado con eso, con una ley de vivienda a nivel nacional que no tuvo en cuenta esta cuestión, la seguridad del propietario ante los impagos, ante la inquiocupación y todo ese tipo de cosas, el hecho de la presión turística que hemos tenido después de la pandemia, y después eso, evidentemente, hemos estado en un limbo en el que presentabas tu declaración de responsable y como nadie te venía a inspeccionar ni te pedía si tenías la licencia de actividad clasificada, pues se daban por bueno, y estaban en zonas turísticas, en zonas urbanas, donde fuese, y entonces hubo un boom, y hubo un boom porque se vio además con buenos ojos el principio del alquiler vacacional y ahora también se ve con buenos ojos el hecho de que es una especie de democratización del negocio turístico, es decir, gente con a lo mejor que digamos sus recursos o el dinero que ha ahorrado lo ha invertido en una casa y ahora le está sacando un rendimiento mayor que si la tuviese en alquiler residencial, claro, pues entonces eso provocó pues eso, una democratización casi del negocio turístico, y además provocó así mismo que viniese un turista con un perfil diferente, que consumía más, y eso la verdad es que ha generado bastante dinero en los sitios donde el alquiler vacacional se ha impuesto, ¿no? Restaurantes, alquileres de coches, etcétera. Pero todo eso ha venido por eso, por una falta de regulación, y ahora que con todos estos fenómenos tenemos una presión de falta de vivienda para residir, pues ha provocado que el gobierno haya intentado regularizar todo el sistema, ¿no? Todo el funcionamiento. Vale, como tenemos poco tiempo, te quería poner 2 cuestiones encima de la mesa, a ver si las podemos abordar. Hemos escuchado en este programa a Doris Borrego, presidenta de ASCAF, diciendo que el 85% de los pequeños propietarios, para entenderlo, saldrán del mercado, se verán perjudicados y pues, casi 9 de cada 10 inmuebles de pequeños propietarios se verán afectados por esta ley y tendrán que salir del mercado de explotación turística. Sin embargo, Fernando Clavijo dice todo lo contrario, que no va a atacar al pequeño empresario, al pequeño propietario, sino que va a ir contra los grandes tenedores.
son dos realidades totalmente diferentes. ¿Por dónde van los tiros? Porque yo no lo tengo muy claro. A ver, una de las cuestiones que hay es que lo que se pretende es que los pequeños tenedores puedan seguir manteniendo las viviendas, pero claro, tienen que regularizarse. Entonces, claro, para regularizarse ahora sí que tienes que tener una licencia de actividades turísticas. Por ejemplo, el otro día nos decía el vicedecano del Colegio de Economistas, Argeo Mesa, que, por ejemplo, hay a lo mejor pensionistas, ¿no? que tienen una vivienda en alquiler vacacional. Ahora, si tienes que pagar la licencia de actividades clasificadas, tienes que ser autónomo, tienes que estar en un régimen de autónomo y se les complica la vida. Y decía que, aún así, con la nueva ley, de ese porcentaje de viviendas que salen del mercado vacacional, a lo mejor solo un 10 o un 20% volvería al residencial. Habría gente que ni siquiera las alquilaría para el residencial. Entonces, a ver, la polémica entre a quién beneficia. Yo creo que lo de beneficiar a los grandes tenedores es como la coletilla política que ha puesto la oposición para intentar criticarlo. Hay mucha guerra luego política, pero está claro, la guerra técnica, claro, o la decir, complejidad ejemplo, técnica y la guerra política. Los grandes tenedores lo que han visto es que tienen un mercado fenomenal. Y lo que han hecho es construir, aquí no tanto, en Lanzarote me refiero, en Arrecife hemos visto alguna cosa, pero por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona del puerto, la gente han construido edificios que íntegramente los dedican al alquiler vacacional, y eso no se puede hacer con la nueva ley. Es decir, la nueva ley a los pseudo-hoteles famosos les hará pasarse al régimen de hotel. Y no de alquiler vacacional, con lo cual tendrá que tener recepción, tendrá que tener un personal, etcétera, etcétera. Entonces, no es verdad que beneficie a los grandes tenedores, lo que sí que es verdad es que va a perjudicar a los que tienen poco, porque a lo mejor no se han regularizado durante todo este tiempo. Claro, de todas maneras, el otro día hablaba con una persona y creo que me puso un buen símil, un ejemplo, ¿no? Y dices, como si antiguamente, imagínate que en España, pues al autónomo se le permitiese facturar aquella madera, sin darse de alta que no pagase la cuota, y llegas un momento que te dices, oye, tienes que pagar la cuota, y dices, hombre, es que ya no es tan rentable, o quizá ya me pueda perjudicar, o quizá ya no me compense, y dices tú, ya, bueno, pero tiene que haber un cierto orden, porque realmente lo que había era un desorden, había como una especie de limbo legal, donde creo, desde mi punto de vista, y ya con esto concluyo y te lanzo la pregunta, Valentín, me parece que ha sido valiente, porque además, como comentó Fernando Clavijo, es un tema tan escabroso que va a levantar tantas ampollas que yo creo que en el anterior mandato el Partido Socialista fue muy inteligente de mandar un mensaje determinado político, pero luego en la práctica no llevar nada a cabo. Sí. ¿Te parece una medida valiente por parte de Sí, este claro, Ejecutivo? es que yo creo que sí que había que ¿O ordenar. errónea? Yo creo que había que ordenarlo. El problema ¿cuál es? Que ahora, por ejemplo, la FECAN, la Federación de Municipios, dice que bueno, que están en contra también de esta regulación porque les pasan la pelota a ellos y las competencias a ellos, ¿no? Ellos han tenido siempre las competencias de otorgar la licencia de actividades clasificadas y por lo tanto saber si esas viviendas la tienen o no. Es decir, la labor de inspección, claro, ahora les dice que son ellos los que tienen que hacerlo y claro, y se tiran al cuello del Gobierno de Canarias, pero es que siempre ha sido así. Los cabildos recibían las declaraciones responsables, lo autorizaban, pero quien daba la licencia de actividades clasificadas eran los ayuntamientos, que son quienes debían controlar si estaban tenían esa licencia. Aparte de que ahora en el planeamiento tiene que estar especificado de alguna forma, de forma específica, que el 90% de las viviendas que hay en cada municipio son para residencial y el 10% para turística. Pero claro, todo eso no se ha hecho durante todo este tiempo y ahora, claro, verse con todas esas competencias, hombre, la ley lo que sí que establece es la encomienda de gestión, el hecho de que los ayuntamientos puedan pedirle tanto a Cabildo como al Gobierno de Canarias esa gestión de inspección a través de Gestur, de Gesplan, de las oficinas técnicas del Cabildo, para realizar esa inspección. El problema es que las viviendas puedan acogerse a esa actividad. Y ya la última, Valentín, ¿se sabe cuándo se va a publicar en el BOC? Yo creo que no, en teoría lo que se dijo fue 12 de noviembre se aprueba en el Parlamento y se dijo 20 o 30 días está, exacto, y no está todavía. Bueno, estamos a principios a mediados casi ya, pero claro, pero sobre todo, entre otras cosas, porque las CAP también, la patronal también está presionando de alguna forma para ver los plazos de adaptación, es decir, aquellos que no tienen licencia y que ya saben que podrían tener problemas, a lo mejor, cómo pueden adecuarse. Hay unos plazos que es lo que están intentando aumentar lo más posible para que ese 80% de los pequeños propietarios no se vea fuera de la actividad, ¿no?
Pues una ley en este caso de la vivienda vacacional, que comenzó hace ya muchos meses, que tuvo muchas reuniones. De hecho, la primera creo que fue en Lanzarote, hablo de memoria, con Miguel Ángel Rodríguez, que viene aquí al Hotel Lancelot para explicarnos los pormenores y los pasos que se iban a dar, y que concluyó el 12 de noviembre con la aprobación del Parlamento, y que ahora veremos cuándo se publica en el BOC, porque incluso todavía seguimos un poco enquistados, como digo yo. Creo que una batalla técnica entre administraciones, un desconocimiento social importante de qué tiene que hacer, y luego ya un trasfondo político que obviamente pues siempre es aprovecharlo por parte de la oposición. Va a ser complicado los próximos días, pero esperemos que sea, hombre, que sobre todo para los pequeños propietarios, para aquellos los que lo han hecho bien hasta ahora, eso no van a tener ningún problema, pero aquellos que presentaron la declaración responsable y no lo tenían todo en orden, intentar que a esa gente, sobre todo si no eres un gran tenedor, facilitárselo de alguna forma, ¿no? Valentín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Guillermo. Y con las palabras de Valentín Aullanet, compañero aquí de Lanzarote Televisión y de Lanzarote Radio también, llegamos a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote. Y con el testimonio de nuestro compañero Valentín Aullanet llegamos al final de este Objetivo Lanzarote. Esperemos que haya sido de su interés este programa centrado en la vivienda vacacional, y volveremos en un futuro con más temas de actualidad aquí a Objetivo Lanzarote.